La semana pasada, el 30 y 31, tuvimos la comparecencia de los agentes económicos y sociales al presupuesto de la comunidad autónoma y en ella la práctica totalidad de los agentes económicos y sociales, creo que uno se salva, plantean que el presupuesto no se ejecuta, que hay ayudas a jóvenes agricultores que no se ejecutan, a autónomos que no se ejecutan, etcétera, etcétera. Que los recortes se han quedado, las organizaciones sociales planteaban que ni de lejos estamos en unos presupuestos similares a presupuestos antes de la crisis y que, por lo tanto, fundamentalmente en las políticas sociales los recortes permanecen. Críticas a las rebajas fiscales que este Gobierno ha hecho tan alegremente cuando Andalucía tiene una situación como la que hemos descrito en el terreno social. Crítica a las rebajas del impuesto de sucesiones y donaciones y también al tramo autonómico del IRPF, es decir, a que el Gobierno de motu propio haga una rebaja de los ingresos públicos para poder combatir esa realidad social. Y hasta la CEA, la Confederación de Empresarios de Andalucía, se pregunta ya por el Instituto Público Andaluz, por la banca pública andaluza. Es decir, que los agentes económicos y sociales dejaron al Gobierno sin su propaganda y lo que nosotros decimos que tenemos una presidenta, Susana Díaz, que se aferra a la propaganda para huir de la realidad, de la dura realidad del pueblo trabajador andaluz, de los andaluces y de las andaluzas. Por tanto, en ese contexto y recogiendo las valiosas aportaciones de los agentes económicos y sociales, hemos hecho que eso tenga un reflejo, esa crítica a la inacción del Gobierno, tenga un reflejo en las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. En la primera página tienen un resumen del total de enmiendas que hemos presentado. Yo les voy a destacar las más importantes. Al texto articulado, saben que el presupuesto es una ley, lleva un texto articulado y luego las distintas secciones que son las consejerías. Al texto articulado queríamos destacar un aumento en ingresos de 335 millones de euros, fruto de la derogación de la reforma fiscal del tramo autonómico del IRPF, más la derogación de la reforma del impuesto de sucesiones y donaciones. ¿Y a qué dedicamos ese gasto? Pues lo tienen ustedes ahí, fundamentalmente a políticas de igualdad y política social, vivienda, medio ambiente y a cumplir con la PATRICA, con la Ley de Financiación Incondicionada de los ayuntamientos. El presupuesto reconoce una inejecución de 558 millones de euros. Nosotros le decimos al Gobierno que en lugar de inejecutar ese dinero, apruebe una ley de renta básica y esa 558 millones sea el dinero de partida con el que poder materializarla. Y también le pedimos que, al igual que hace un informe sobre el impacto de género, haga un informe sobre el impacto que las políticas públicas tienen en la infancia, que está recogido en un decreto, el 103/2005, puesto que tenemos una realidad andaluza en la que hay un porcentaje de niños y niñas menores de 16 años en riesgo de pobreza verdaderamente insufrible. En el texto articulado recogemos que el Gobierno reconozca la deuda que tiene para con los ayuntamientos por el incumplimiento año tras año de la financiación incondicionada de los ayuntamientos, la PATRICA. Se recoge, por tanto, que se reconozca esa deuda que ciframos en 540 millones de euros, porque saben ustedes que hace ya años que teníamos que estar en 600 millones, que era lo que planteaba la ley, seguimos con 480 millones de euros. Y además hacemos una enmienda para que en lugar de seguir trasladando a los ayuntamientos 480 millones de euros, en el año 2018 lleguemos al tope, que son los 600 millones de euros. Esto viene reconocido en el Estatuto de Autonomía y tiene una ley propia de financiación incondicionada de los ayuntamientos. También en el texto articulado recogemos recomendaciones de la Cámara de Cuentas, que aquí todo el mundo se rasga las vestiduras cuando no se cumple por parte de los ayuntamientos. El Gobierno incumple reiteradamente recomendaciones de la Cámara de Cuentas sin que, en este caso, se rasguen sus propias vestiduras. Hay una recomendación de la Cámara de Cuentas que es reordenar los fondos carentes de personalidad jurídica. Tienen apalancados 640 millones de euros que no van destinados a la economía productiva. Pues le decimos al Gobierno
lo mismo que le dice la Cámara de Cuentas, que reorganice estos fondos carentes de personalidad jurídica, que constituya una banca pública y que esos 640 millones de euros que están apalancados en el presupuesto sirvan para dar crédito a la economía. También recogemos la recomendación de la Cámara de Cuentas de la obligación de informar al Parlamento de forma trimestral de las operaciones de obra por colaboración público-privada. Esto está de rabiosa actualidad, puesto que saben que hace 2 consejos de Gobierno el Gobierno andaluz aprobó una oficina para evaluar proyectos de colaboración público-privada. Si lo traducimos a un lenguaje que podamos entender, da la sensación o tenemos la certeza de que el Gobierno se va a poner a hacer proyectos de colaboración público-privada que la Cámara de Cuentas ya ha sancionado, que legalizan los sobrecostes, que hipotecan las cuentas públicas en beneficio del poder financiero. Y también otra recomendación de la Cámara de Cuentas, que es que aquellas empresas que tengan avales de IDEA y que hayan resultado fallidos, es decir, que IDEA tenga que responder con sus avales con dinero público y que esas empresas tengan al mismo tiempo reconocidas obligaciones del presupuesto para con ellas, se compense esa deuda, esos avales que tiene la agencia IDEA con dinero público que salir al frente de ella. Entramos ya, si les parece, en las consejerías. En Agricultura, destacarles 2 enmiendas, una para Banco Público de Tierra, saben que es una constante de Izquierda Unida, y otra para un plan de empleo para mujeres en zonas olivareras. Volvemos a tener otra vez, no solamente posiblemente una mala cosecha, sino una realidad que es que las mujeres han sido expulsadas del campo y concretamente de la campaña de la aceituna, algo que vulnera los derechos de las mujeres y, por tanto, planteamos ese plan de empleo para mujeres en zonas olivareras. En turismo, 4 millones de euros para turismo sostenible. En Justicia, destacarles 2, 8 millones de euros para infraestructuras judiciales destinadas a crear espacios accesibles. A estas alturas del siglo XXI todavía hay multitud de sedes judiciales donde las personas con problemas de movilidad o con movilidad reducida no pueden acceder a las mismas. Les pongo el ejemplo de las sedes judiciales de un pueblo de mi provincia, de Lucena, donde las personas en silla de ruedas no pueden acceder a esas oficinas judiciales, o medio millón de euros para políticas destinadas a las personas afectadas de los bebés robados. En Medio Ambiente, también una constante de Izquierda Unida que ha sido objeto, además, de moción a lo largo de esta legislatura y tiene que ver con la política de aguas. Nos vamos a centrar en la construcción de depuradoras con 65 millones de euros y medio millón para la recuperación de vías pecuarias y caminos públicos usurpados. En Igualdad les voy a destacar 3, aunque ahí tienen las más significativas. Este año hemos aprobado 2 leyes, la Ley de Servicios Sociales y la Ley de Derechos de Personas con Discapacidad. Y estas leyes y los derechos que reconocen deberían de tener su asiento en el presupuesto y el Gobierno no lo ha hecho. Por lo tanto, lo hacemos desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. En primer lugar, quisiera destacarles 20 millones de euros para un plan de empleo para personas con discapacidad, que es un mandato de la ley aprobada. Y, por otro lado, 40 millones de euros para apertura de centros residenciales y espacios de estancia diurna. La ley de Servicios Sociales mandata al Gobierno a que en diciembre de este año apruebe el mapa de servicios sociales, es decir, qué infraestructuras se van a poner al servicio de ese derecho a los servicios sociales. No aparece recogido en el presupuesto y creemos que hay que concertar aquellos centros residenciales de las sociedades sin ánimo de lucro y de los ayuntamientos que hoy por hoy están cerrados, con lo cual no cumplen la función social y vendría a mejorar sustancialmente la cobertura a esas plazas residenciales o centros de estancia diurna. Y también una partida de 40 millones de euros porque el Gobierno andaluz ha decidido, no sabemos por qué, incumplir la ley y no incorporar a los dependientes grado 1 que tienen reconocido su derecho a la ayuda a domicilio. Es una vulneración de la ley de dependencia que no compartimos, que denunciamos y que además está suponiendo una situación verdaderamente gravosa para los ayuntamientos, puesto que son personas que, aunque tienen reconocido el derecho, la Junta de Andalucía no los incorpora a la ayuda a domicilio. Están planteando una asistencia domiciliaria avanzada, pero las personas con grado 1 tienen derecho a una ayuda a domicilio.
Y destacarles también el aumento en el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo, que nuevamente este Gobierno incumple. Este año acaba ese plan que se aprobó a principio de esta legislatura, sin que ni de lejos hayamos llegado al porcentaje destinado a la cooperación al desarrollo. En la Consejería de Salud, que saben ustedes que la política sanitaria ha sido objeto de multitud de movilizaciones y de reclamaciones por parte de los andaluces y andaluzas en cuanto a la situación que tanto atención primaria como la construcción de nuevos centros hospitalarios tenía, destacarles 3 enmiendas. 40 millones de euros para nueva infraestructura hospitalaria, 30 millones de euros para el rescate de servicios privatizados para que puedan ser gestionados directamente desde lo público. Saben también que ha sido objeto de debate y de propuestas por parte de Izquierda Unida a lo largo de este año 2017. Y destacarle 8 millones de euros a investigación de enfermedades raras. Saben ustedes que el Defensor del Pueblo denunciaba la semana pasada o la anterior el que el Gobierno andaluz no tiene un plan, una planificación de investigación de las enfermedades raras. También destacarles en salud 5 millones de euros para cuidados paliativos oncológicos pediátricos, que fue objeto de una proposición no de ley por unanimidad en el Pleno y que no vemos su reflejo en los presupuestos para el año 2018. La política de consumo está residenciada también en esa consejería. Las asociaciones consumeristas han denunciado que el Gobierno andaluz no tiene una política pública de consumo, que ha bajado la financiación tanto de las oficinas municipales de información al consumidor y por eso incrementamos la partida, como es manifiestamente mejorable o tiene un amplio margen de mejora el incremento de la financiación a las asociaciones que protegen a los consumidores y consumidoras de estafa, fundamentalmente de las grandes empresas. En economía les voy a destacar 2 millones de euros para las bonificaciones de créditos de los alumnos y alumnas de la UNED, que saben ustedes que llevan una lucha constante desde que el Gobierno aprobó la bonificación de los créditos en primera matrícula y se olvidó o dejó atrás a los alumnos y alumnas de la UNED. Por lo tanto, reflejamos esa partida y 4 millones de euros de aumento en la financiación de la economía social y cooperativa. En Hacienda, medio millón de euros para un plan de lucha contra la economía sumergida. En Andalucía, la economía sumergida supone un 20% del Producto Interior Bruto, que no tributa y que, además, bueno, pues los trabajadores y trabajadoras que se encuentran en esa realidad tienen de todo menos derechos laborales y salud y seguridad laboral. En empleo, destacarles 2 millones de euros para la modernización del SAE. También saben que es una constante de Izquierda Unida. Y 10 millones de euros para un plan industrial en la Nacional Cuarta de Jaén, bueno, pues que saben también que tiene una situación absolutamente dramática en cuanto a municipios como Linares con un 50% de desempleo. En cuanto a Presidencia y Memoria Democrática, 7,7 millones de euros en aumento de la financiación de la Ley de Memoria Democrática, tanto para actuaciones propias del Gobierno andaluz como para políticas de financiación de las asociaciones memorialistas, que son las que llevan luchando años para que hayamos podido tener esa ley y para que ahora esa ley se materialice, porque si podemos aprobar una ley, pero si las leyes no se materializan, es como el que tiene un tío en Granada, ¿no? Que, en fin. Y lo típico. Y también un aumento del 10% del Plan de Fomento de Empleo Agrario, que está residenciado en la Consejería de Presidencia. Termino con las 2 últimas consejerías que nos quedan. Fomento y Vivienda, destacarles 18 millones para el cumplimiento de los convenios que están firmados con comunidades de vecinos para la instalación de ascensores. Esta fue una promesa de la presidenta de la Junta de Andalucía, en ese aferrarse a la propaganda, en su discurso de investidura. Estamos en la recta final, en el último año y pocos meses que quedan para finalizar esta legislatura y los vecinos y vecinas que tienen esos convenios firmados no están viendo la colocación de los ascensores. Hemos tenido oportunidad de escuchar en las últimas semanas demandas de distintas asociaciones de vecinos con respecto a esta cuestión. Destacarle un convenio para la cesión a la Junta de usos de viviendas inacabadas, tanto por parte de promotoras como de bancos, y 11 millones de euros para el cumplimiento del Plan Andaluz de la Bicicleta, además de apuntalar
mucho más de lo que está en el presupuesto la política de rehabilitación, que fue también puesta en cuestión por los agentes económicos y sociales, promotores y constructores de este olvido en la política de rehabilitación del Gobierno andaluz. Y terminamos con educación, que también ha sido objeto de propuestas a lo largo de todo este último año, del año 2017, y que tienen su reflejo en los presupuestos. 100 millones de euros para la construcción de equipamientos de centros públicos. Nos encontramos con que el Gobierno no tiene una planificación de construcción de centros educativos y que, además, hay un envejecimiento de la infraestructura ya existente que necesita la aportación económica del Gobierno andaluz. El desdoble de la formación profesional para la ampliación de la oferta educativa. Esta la presentamos ya el año pasado. El Gobierno sigue negado a explorar todas las posibilidades que tenemos en Andalucía de incrementar la formación profesional y la formación educativa. Nosotros insistimos como gota malaya en la necesidad de ampliar esa oferta porque tenemos recursos e infraestructura. Un aumento del 10% en los gastos de funcionamiento de los centros de enseñanza secundaria y, por último, una experiencia piloto con 136 auxiliares de conversación en centros no bilingües, como les digo, de carácter experimental. Suponen 848 millones de euros en el ámbito sectorial, a las que hay que sumarle dos enmiendas de 335 millones de euros a ingresos. Son la demostración palmaria de que son posibles otros presupuestos y son también la demostración palmaria en la recogida de las enmiendas parciales que hemos desarrollado de que nos sentimos muy acompañados por organizaciones sociales, sindicales, económicas y agrarias en estas enmiendas parciales que hemos afrontado en el debate presupuestario. Nos sentimos muy acompañados porque recogemos varias constantes que han sido asumidas y que son asumidas por diferentes organizaciones, que es el nivel de no ejecutabilidad del presupuesto, es decir, se consignan partidas, sobre todo de carácter social, que no se ejecutan a lo largo del año y que, por tanto, se pintan de nuevo, permítanme la expresión, un año tras año, sin que eso suponga una efectividad en el gasto. La tardanza de algunas de las partidas que son necesarias para la promoción del tejido productivo y, concretamente, la reindustrialización y la ayuda a las pequeñas y medianas empresas o las ayudas agrícolas, y la falta de ambición para afrontar de una manera planificada el sostenimiento de determinados ámbitos de actuación en los servicios públicos. Nos referimos a el mantenimiento y remozamiento y construcción de centros educativos, que, como ustedes saben, son con diferencia el parque inmobiliario más amplio de la Junta de Andalucía, con casi 6.000 centros educativos repartidos en toda Andalucía, profundamente envejecidos, como dice mi compañera Elena Cortés, y vinculados también al mantenimiento y mayor diligencia de los servicios sociales y de la sanidad. Son posibles otros presupuestos. Nos sentimos muy respaldados en la proposición de enmiendas de modificación de partidas presupuestarias que tengan una repercusión de carácter social. Y creo que el Gobierno de Susana Díaz y la presidenta de la Junta de Andalucía principalmente tiene que hacer una reflexión sobre las conclusiones contundentes que han hecho las organizaciones sociales en el procedimiento de audiencia pública. Tiene que hacer caso porque hay dos presupuestos. El presupuesto PROP de propaganda de la Junta de Andalucía, que no se compadece con la realidad andaluza, y el deseo presupuestario de las organizaciones sociales y que Izquierda Unida ha intentado traducir en fórmula de enmiendas parciales una vez que ha sido rechazada la enmienda a la totalidad. Creo que hay una oportunidad para mejorar en lo posible este presupuesto y creo que el Partido Socialista y Ciudadanos tienen que demostrar que tienen que hacer oídos y no precisamente sordos, sino hacer oídos efectivos a las peticiones que hace el tejido social y económico de Andalucía. Quería también abordar una cuestión que es fundamental y es el debate sobre los ayuntamientos. Ustedes saben que en Andalucía hay una ley que garantiza
transferencias no condicionadas, es decir, dinero que pueden gastarse los ayuntamientos lo que mejor consideren, sin estar condicionados por otras administraciones, en las que ya llega una deuda de 540 millones de euros, o serían 660 millones de euros si no se aceptan la enmienda que nosotros hemos planteado de aumentar 120 millones de euros para el presupuesto de 2018. Creemos muy importante el reconocimiento de la deuda por la comunidad autónoma, porque si no, se viene abajo todo el discurso de la pretendida autonomía local y pareciera que el Partido Socialista en Andalucía desaprovecha una oportunidad de diferenciarse del Gobierno central cuando éste aprovecha para intervenir nada más y nada menos que el Ayuntamiento de Madrid de una manera profundamente injusta, un ayuntamiento que ha saneado sus cuentas como nunca se había hecho, porque claro, cuando no se roba, pues se sanean las cuentas. Y cuando el Partido Popular ha dejado de estar gobernando en Madrid, pues se ha quedado en evidencia de cómo el ayuntamiento con diferencia más endeudado cuando gobernaba el Partido Popular ha pasado a tener en 2016, por ejemplo, un superávit de 1.000 millones de euros y ha disminuido el 37% su deuda. Eso pasa cuando no se roba, claro. En la Comunidad de Madrid, sin embargo, ha aumentado su deuda un 20%. No cumple con la regla de gasto sistemáticamente y, sin embargo, se interviene el Ayuntamiento de Madrid. Nosotros queremos transmitir solidaridad al Ayuntamiento de Madrid en estos momentos, donde un Ministerio de Hacienda que no cumple tampoco su Gobierno la regla de gasto, comunidades autónomas que no cumplen la regla de gasto, ayuntamientos como el de Jaén, cuyo titular, hasta que fue nombrado número 2 del Ministerio de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, dejó una deuda de 550 millones de euros en el Ayuntamiento de Jaén, siendo uno de los 3 ayuntamientos con población de más de 100.000 habitantes más endeudados de España. O el Ayuntamiento de Algeciras, también del Partido Popular, que es otro ayuntamiento destacado. Pues bien, el ministro Montoro pone el foco en el Ayuntamiento de Madrid y le dice que, a pesar de tener el superávit del año pasado de 1.000 millones de euros del presupuesto de 2016, a pesar de disminuir el 37% la deuda municipal, tiene que recortar 238 millones de euros más de los que le habían pedido, que son 238 millones de euros que se está dedicando gracias al remanente de tesorería, es decir, porque tiene dinero contante y sonante en programas sociales y de inversión. Lo creemos todos, que el Partido Popular está aprovechando todo lo que puede para un proceso estratégico de recentralización y no es casual que haya llamado la atención y el foco en la intervención del Ayuntamiento de Madrid el mismo día que comparece en la Comisión de Investigación de Financiación de Partidos en el Congreso de los Diputados el responsable de la UDEF en la investigación de la corrupción, que dice que el sistema de dinero B con el que se movía el Partido Popular era de corrupción en estado puro y duro, y que indiciariamente tanto Álvarez Cascos como el propio Mariano Rajoy pues recibían dinero en caja B, dinero en B a expuertas. Y así estamos, que resulta que, vamos, indiciariamente, todo se puede decir, pero vamos, que estábamos gobernados por una partida de golfo desatada, que resulta que coincide con el foco de intervención en el Ayuntamiento de Madrid, el ayuntamiento más importante de España, el que ha demostrado que se puede gobernar de otra forma cuando no se roba. Claro, cuando no se roba se pueden sanear las cuentas perfectamente. Cuando no hay corrupción se puede convertir la deuda permanente, reducirla, nada más y nada menos que el 37% cuando llevan 2 años y medio de gobierno. Se establece el superávit de 1.000 millones de euros, se dice que puede haber 238 millones de euros que se pueden dedicar al gasto, perdón, hay un aumento del 102% de inversión en gastos sociales y eso molesta al Partido Popular, molesta a Cristóbal Montoro y molesta a los que están implicados en la Gürtel. Creemos que es de extraordinaria gravedad, por eso hemos celebrado que la diputada de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados ha presentado una petición de comparecencia urgente, ha encabezado una petición de comparecencia urgente junto con 70 diputados, que es el mínimo que establece el reglamento para esa comparecencia urgente, y desde luego necesitamos explicaciones de Montoro. Y también necesitamos explicaciones de Montoro si eso va a ser el inicio de una nueva etapa de acogotamiento de los ayuntamientos y de impedir que estos, teniendo dinero, no puedan dedicarlo a programas sociales, de creación de empleo, de obras públicas, de inversiones en los pueblos que puedan paliar situaciones de extrema gravedad como ocurren en muchas zonas de Andalucía. El debate de la comunidad ha empezado con el debate de los presupuestos de la Junta de Andalucía y
Hubo un primer debate del Estado de la Comunidad en la que repitió el debate de investidura, un segundo en el que, visto lo visto, es decir, visto lo no visto, se dedicó a anunciar propuestas porque era incapaz de afrontar nada porque no se había hecho, y asistimos al tercer debate en el que ya no vale decir lo que se va a hacer, porque todo lo que anuncie Susana Díaz en el debate del Estado de la Comunidad simplemente no se va a hacer. Al ritmo de desarrollo legislativo, usted sabe que ha incumplido el propio calendario legislativo del que se autodotó el Gobierno en febrero de 2017. Harían falta que los próximos consejos de Gobierno entraran 2 proyectos de ley para que cumpliera ese calendario legislativo, y tenga en cuenta que quedando año y medio de legislatura, al ritmo que actualmente va el calendario legislativo, simple y llanamente todo lo que anuncie no se va a cumplir. ¿Qué es lo que vamos a exigir en este debate de la comunidad? Que haga una valoración de lo que ha hecho, una valoración de lo que dijo que iba a hacer y no ha hecho, y una propuesta de medida de carácter urgente sobre la voluntad política que tiene de lo que anunció que iba a hacer y ni siquiera ha iniciado los pasos para realizarla. Estamos ante un Gobierno de propaganda, de humo, de ausencia de ejecución presupuestaria, de incumplimiento sistemático y tomadura de pelo a los agentes sociales respecto a los compromisos legislativos, de lentitud insultante y desesperante en el procedimiento de modificación de normas que se anunciaron a bombo y platillo y se abandonaron, como es la ley de igualdad y la modificación de la ley contra la violencia de género. Y estamos ante una Susana Díaz absolutamente incapaz de tener un proyecto estratégico para Andalucía. Y en ese debate del Estado de la Comunidad yo creo que tenemos que aprovechar también para afrontar el papel que Andalucía debe adoptar en el modelo de financiación que se avecina, si no hay elecciones generales anticipadas, y en el que Andalucía tiene que defender un espacio federal y de profunda igualdad en los criterios de financiación.